Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado, de la primera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar una vez más el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ahora es uno de esos evangelios que a mí personalmente me gusta decirle que son los extractos del Evangelio que se pierden o pasajes del Evangelio perdidos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces son extractos del Evangelio que, como tocan al orgullo y a la vanidad de los hombres, generalmente estos pedazos del Evangelio son omitidos. Literalmente muchas personas pasan de estos pasajes del Evangelio porque tocan profundamente su orgullo y es algo que a muchos no les gusta hacer y por tanto lo ignoran y viven su vida yendo contra estas enseñanzas del Evangelio, pero como las ignoran, hacen como que si no existieran. Y ahora el Señor nos enseña algo que es difícil y es algo por lo cual hay que partir. Amar a los enemigos es algo siempre difícil. Amar a las personas que nos caen bien, amar a las personas con las cuales uno se lleva de la mejor manera, es algo fácil, es algo que no tiene mayor complicación. Pero amar a los enemigos, amar a aquellas personas que nos hacen el camino difícil, es algo que siempre trae complicaciones. Es algo muy arduo, es algo que muchas veces cuesta lograrlo. E inclusive podríamos decir que es algo que pocas veces se consigue. Pero es ahí en donde está la virtud, en ese intento sincero de acercarnos a estas personas, ese intento sincero de tratar de amar a los hermanos, sobre todo aquellos que siempre terminan haciéndonos la vida imposible. Porque amar a las personas que nos hacen bien, lo hacen todos, hasta las personas que continuamente realizan obras malas, hasta las personas que viven en un pecado horrendo y que les gusta vivir así. Ellos hacen estas cosas, amar a las personas queridas, a las personas que les hacen bien. Pero amar a los que son contrarios a nosotros es algo que solo un verdadero cristiano lo puede hacer, precisamente porque nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. En la cruz, Él perdonó y demostró su amor a todos aquellos que lo llevaron hasta la cruz. A pesar de que era ya la voluntad de Dios, hubieron muchas personas que pusieron de su parte para que Jesús estuviera clavado ahí. Y sin embargo, Jesús los perdonó a todos, a pesar de que en el corazón de estas personas solo había odio, solo había rencor, solo había una enemistad tan grande con Jesús. Pero Él nos ha dado una gran lección. ¿Y cómo podremos nosotros mostrarnos cara a cara contra aquel que es el perdón, que es el amor, cuando nosotros no hemos sido capaces de imitarles en ese ejemplo? Les digo, hermanos, que es algo difícil, que es algo muy complicado, pero no es imposible, no es algo difícil de alcanzar totalmente, sino que es algo que, dependiendo de nuestro corazón, dependiendo de nuestra rectitud de intención y también dependiendo de qué tanto nosotros acogemos la gracia de Dios, vivimos de forma sincera, esto, que es a un punto de vista difícil, terminará siendo fácil. San Francisco de Sales, el famoso santo de la amabilidad, logró inclusive amar a tal extremo a aquellas personas que tanto le hacían odio, que tanto le hacían la vida difícil, que él mismo llegó un día a decir que para él era difícil, era casi imposible dejar de amar a sus enemigos. ¿Por qué?
porque su corazón estaba tan imbuido de la gracia de Dios y del amor de Dios que para él era imposible odiar a las personas. Pidámosle al Señor que nos regale, y también a nuestra Madre Dolorosa, ese amor a los pecadores, ese amor a las personas que nos hacen mal, para asemejarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo.